¿Alguna vez sentiste que tu sueño se estaba muriendo delante de tus ojos y que Dios estaba en silencio? ¿Te has preguntado si acaso el cielo te olvidó? Si tus oraciones se perdieron en el viento? Si todo ese clamor que hiciste alguna vez simplemente quedó flotando en el vacío? ¿Y si te dijera que lo que parece silencio es en realidad el sonido de Dios obrando en lo invisible? ¿Y si te dijera que en este mismo instante, mientras tú estás a punto de rendirte, Dios está moviendo piezas en lo secreto, trastocando realidades, abriendo caminos donde no los hay y haciendo lo imposible, solo para que ese sueño que Él mismo puso en tu corazón se cumpla? Sí, ese sueño que lloraste, que sembraste con lágrimas, que cargaste como una cruz y que hoy parece moribundo, no está muerto. Está en manos del Dios que resucita promesas. Y hoy, en este video, vas a descubrir que no estás solo, que no todo está perdido, que el tiempo de Dios no es el tuyo, pero su fidelidad es más alta que los cielos. Escucha esto con atención. Este no es un video más. Este es un mensaje celestial, una palabra viva, cargada de propósito. Una voz profética que va a encender en ti la fe que creías perdida. Vas a recibir una revelación que puede cambiar radicalmente tu manera de ver tu espera, tus fracasos, tus luchas. Y si llegas hasta el final, te prometo que algo en tu espíritu será restaurado. Porque hay un secreto del reino que muy pocos conocen, pero que hoy te será revelado. Dios jamás permite que un sueño nacido en su corazón muera sin propósito. Todo tiene un plan, incluso tu dolor, incluso tu demora, incluso tu aparente fracaso. Hoy vamos a desenterrar la esperanza. Hoy vas a entender por qué ha tardado tanto. Y lo más importante, vas a comprender cómo Dios está usando hasta lo que parecía un estorbo, como un trampolín hacia el cumplimiento de tu promesa. Porque, escúchame bien, cuando el cielo se tarda, es porque está preparando una gloria mayor. Y si lo que llamaste demora era en realidad preparación, y si Dios no estaba diciendo no, sino simplemente espera que estoy trabajando en algo más grande de lo que pediste. Y si en este mismo instante el reino entero está conspirando a tu favor, aunque no lo veas, en los próximos minutos vamos a caminar por pasajes bíblicos ocultos, historias inspiradoras, parábolas que cobrarán nueva vida y enseñanzas del Maestro que despertarán algo profundo en tu alma. Este viaje espiritual está diseñado para mostrarte las huellas invisibles de Dios, obrando lo imposible en tu historia. Vas a entender por qué sentiste que estabas solo. Vas a saber por qué tantas puertas se cerraron. Vas a ver cómo Dios ha estado allí todo el tiempo. Y te aseguro algo. Al final de este video, algo se va a romper. Algo va a despertar. Algo va a empezar a moverse. Pero antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios una frase que será tu acto profético, tu declaración de fe, tu clamor al cielo. Escribe ahora mismo: paz en Cristo. Hazlo como muestra de tu compromiso con esta palabra. Hazlo como quien dice: Señor, estoy aquí, listo para recibir lo que tienes para mí. Y dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a otras almas rotas, a otros corazones que están al borde de rendirse. Sí, así funciona este canal. Con tu clic, YouTube se ve obligado a esparcir esta palabra. Así que si amas al Señor, si quieres ser instrumento en sus manos, dale like y comenta ahora mismo: paz en Cristo. Estás siendo parte activa de esta misión. Muchas personas usan este contenido como su iglesia virtual, como su único alimento espiritual. Por eso te animo con todo mi corazón a que participes desde el principio. Suscríbete,
a este canal si aún no lo hiciste, porque cada nuevo video es una chispa de fuego para mantener encendida tu fe. Mira, tal vez no puedas congregarte en una iglesia física ahora, pero aquí el Espíritu Santo también ministra, también habla, también sana, y tú eres parte de esta familia. Así que únete, suscríbete y quédate, porque la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave que desbloquee una bendición que lleva años detenida en tu vida. Ahora sí, cierra tus ojos un instante. Respira hondo, siente el susurro de Dios en tu alma y prepárate para un viaje donde el cielo se va a acercar a tu realidad. Vamos a comenzar. Y si te dijera que, mientras tú te lamentabas pensando que todo estaba perdido, el cielo en realidad estaba en pleno movimiento, orquestando milagros que aún no has visto con tus ojos, pero que ya son una realidad en el mundo espiritual, esperando solo el momento perfecto para manifestarse delante de ti. Y si te dijera que cada lágrima que derramaste en soledad fue recogida como una semilla de fe en las manos de Dios, y que esa semilla ha estado germinando en lo oculto, creciendo lentamente bajo tierra, lejos de tu vista, pero a punto de brotar con una fuerza y belleza que superarán todas tus expectativas, ¿seguirías dudando? ¿O empezarías a creer que tu Dios, el mismo que resucita muertos, abre mares y multiplica panes, está ahora mismo obrando lo imposible a tu favor? Amado, lo que estás a punto de descubrir en este video no es una simple reflexión, no es una charla más, ni un mensaje de motivación cualquiera. Lo que estás por recibir es un mensaje profético, una palabra celestial que ha sido cocinada a fuego lento en la presencia del Altísimo, una revelación que tiene el poder de romper cadenas de incredulidad, de levantar tu espíritu abatido y de encender nuevamente esa llama que el enemigo ha intentado apagar tantas veces. Dios no te trajo aquí por casualidad. No, esto no fue un error del algoritmo. Esto es un encuentro divino con un propósito eterno. Hoy vas a entender que cada no que recibiste, cada puerta que se cerró en tu cara, cada relación que terminó, cada oportunidad que se esfumó, cada noche que lloraste pensando que ya no valía la pena seguir soñando, todo eso tenía sentido dentro del plan perfecto de Dios, y que ahora, cuando menos lo esperas, Él está haciendo movimientos silenciosos pero poderosos para que ese sueño que sembró en tu alma, ese mismo que creíste que ya había muerto, vuelva a la vida con más fuerza, más propósito y más gloria que nunca. Y no hablo de un sueño superficial, hablo de ese sueño que lleva tu alma marcada. Ese anhelo profundo que no puedes quitarte de adentro aunque quisieras. Ese propósito que te arde en el pecho, que a veces te hace llorar, que te levanta de madrugada, que te hace suspirar cuando ves a otros lograrlo. Ese sueño que sabes que no vino de ti, sino que fue implantado en tu espíritu por el mismísimo Dios. Escúchame con atención. No estás aquí por coincidencia. Estás aquí porque el cielo decidió enviarte esta señal. Y si te quedas conmigo hasta el final, te prometo que vas a salir con un nuevo entendimiento, con un nuevo nivel de fe, con una certeza profunda de que tu historia aún no terminó y que lo mejor todavía está por escribirse. Te invito con todo mi corazón a que te entregues por completo en este momento, que dejes lo que estés haciendo, que silencies el ruido del mundo y que le abras las puertas de tu alma al Espíritu Santo, porque hoy Él quiere hablarte, consolarte, corregirte, revelarte y prepararte para lo que viene. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase paz en Cristo. No como un simple gesto de rutina, sino como un acto de fe, como una declaración al cielo, como una llave que abre la puerta de lo que Dios tiene preparado para ti en esta palabra. Hazlo con reverencia, con esperanza, con expectativa,
Y si puedes, dale me gusta también a este video. No por vanidad ni por números, sino porque cada vez que alguien le da like, esta palabra se extiende, viaja, encuentra a otros corazones rotos como el tuyo y se convierte en un canal de salvación y de aliento para muchos. Este canal no es solo un canal de YouTube. Es un altar de palabra, un refugio para el alma, una iglesia para los que no tienen iglesia, un espacio santo donde Dios ministra, donde el Espíritu se mueve, donde los sueños se vuelven a levantar. Por eso te pido también, con amor pastoral, que si aún no lo hiciste, te suscribas ahora mismo. Porque cada video es una chispa que mantiene viva tu llama, una palabra que refresca tu alma, un alimento espiritual para tu jornada. Hazlo, no solo por ti, sino por los que vendrán después de ti. Porque cuanto más fuerte se vuelve esta comunidad, más fuerte se hace la voz de Dios a través de ella. Sé parte activa de este mover, únete, participa, comparte y no te vayas antes de escuchar la penúltima enseñanza de hoy, porque podría contener la llave que destrabe una bendición que lleva años detenida sobre tu vida, esperando el momento exacto de manifestarse. Ahora, respira hondo, deja todo de lado, entra en comunión con el Espíritu y prepárate para una experiencia que va a tocar cada rincón de tu alma. Porque el Dios que hace lo imposible ya comenzó a moverse. A tu favor, vamos a comenzar. Este es el tiempo, este es el lugar, y tú eres el elegido para recibir esta palabra. La historia de Ana. Cuando el clamor se convierte en milagro, hay momentos en la vida en los que el alma ya no tiene palabras para expresar lo que siente. Momentos en los que el dolor es tan profundo, tan denso, tan silencioso, que la oración se convierte en llanto y el clamor se manifiesta como un suspiro desgarrador que se eleva desde lo más profundo del ser. Ana, la madre del profeta Samuel, fue una mujer que vivió ese tipo de dolor, ese tipo de espera, ese tipo de lucha interna en la que los sueños parecen condenados a morir. Pero fue también una mujer que vivió en carne propia lo que significa tener un Dios que hace lo imposible, solo para cumplir un sueño que parecía imposible de alcanzar. Ana vivía bajo la sombra de la humillación, no solo por su esterilidad, sino porque la otra mujer de su esposo, Penina, la provocaba continuamente, recordándole cada día que su vientre estaba vacío, como si su silencio fuera una maldición, como si su espera fuera un castigo divino. A los ojos del mundo, Ana era una mujer fracasada. Su sueño más íntimo, más sagrado, más deseado, el de ser madre, parecía haberse perdido entre los años, entre las lágrimas, entre las decepciones. Pero lo que el mundo no sabía, lo que ni siquiera su esposo entendía, lo que Penina jamás podría ver, era que Dios no había olvidado a Ana, solo la estaba preparando. Y aquí, querido oyente, hay una lección profunda y poderosa que debes guardar en tu corazón. A veces, cuando parece que Dios está tardando, no es porque se haya olvidado de ti, es porque está construyendo algo más grande de lo que podrías imaginar. Ana no solo soñaba con tener un hijo, soñaba con dejar un legado, soñaba con ver su nombre vindicado, soñaba con que su dolor no fuera en vano. Y Dios, en su infinita sabiduría, no solo respondió a su clamor, sino que la convirtió en la madre del profeta que cambiaría la historia de Israel. ¿Puedes imaginarlo? El sueño de Ana no era solo suyo, era el eco de un diseño celestial. Su dolor era parte de un plan mayor. Su espera, aunque difícil, no fue inútil. Y su clamor, aunque silencioso, fue escuchado por el cielo. ¿Te suena familiar? Quizás tú también has tenido que soportar burlas, críticas, palabras hirientes. Quizás te has sentido como Ana, orando en secreto,
llorando sin ser entendido, buscando en lo oculto una respuesta divina, mientras el mundo te señala y dice: ¿dónde está tu Dios? Pero escucha esto con el corazón abierto. Dios ha visto tus lágrimas. Dios ha escuchado tu oración silenciosa. Y así como lo hizo con Ana, también está obrando en lo secreto para darte un milagro que hará temblar las estructuras de quienes no creyeron en ti. Ana no recibió su milagro cuando gritó, ni cuando se quejó, ni cuando intentó forzar los tiempos. Su milagro llegó cuando se rindió completamente al Señor, cuando en medio de su dolor hizo un voto, cuando le dijo a Dios: si tú me das un hijo, lo entregaré a ti todos los días de su vida. Ese momento fue el punto de quiebre, porque allí su sueño dejó de ser solo suyo y pasó a ser un sueño alineado con el propósito eterno de Dios. Y esa es otra revelación poderosa para ti hoy. Dios cumple los sueños que se alinean con su propósito. Dios no ignora tus deseos, pero los filtra, los purifica, los transforma, hasta que se convierten en instrumentos para su gloria. Y cuando eso sucede, cuando tú también te rindes y dices: Señor, si me lo das, será para ti, entonces el cielo se abre. La historia de Ana no es solo una historia sobre infertilidad. Es una historia sobre fe perseverante, sobre una espera que no se quebranta, sobre un corazón humillado que decide seguir creyendo, aunque nada cambie por fuera. Y mira esto, Ana nunca dejó de ir al templo. A pesar de su dolor, a pesar de su vergüenza, seguía adorando. ¿Y tú? ¿Estás adorando mientras esperas? ¿Estás buscando a Dios o te has dejado llevar por la frustración? Porque a veces el milagro no llega cuando lo exiges, sino cuando te postras. El sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba ebria, porque su oración no tenía voz, solo labios que se movían y un corazón que explotaba por dentro. Y esa escena es tan real para muchos de nosotros, porque hay momentos en que ya no sabes cómo orar, en que tus fuerzas se agotan, en que solo puedes quedarte ahí, quebrado, con los ojos hinchados y el alma agotada. Y aún así, Dios te entiende. Aún así, Él escucha. Él traduce tus lágrimas. Él interpreta tu gemido. Querido amigo, querida hermana, Dios no está sordo. Dios no está lejos. Dios está obrando ahora mismo, en lo oculto, en lo secreto, en lo que no ves. Y así como Ana salió del templo con paz, aunque aún no tenía a su hijo en brazos, tú también puedes salir de este video con paz, aunque todavía no tengas en tus manos lo que Dios te prometió. Porque lo importante no es lo que ves, lo importante es saber quién lo prometió. Y si Dios prometió, Él cumplirá. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hoy el Espíritu Santo te dice: espera un poco más, no abandones, no renuncies, estoy haciendo lo imposible y pronto verás lo que soñaste. José en Egipto. El sueño que parecía enterrado. Hay momentos en la vida donde todo lo que soñamos parece haber sido destruido por completo. Momentos en los que sentimos que lo que Dios nos prometió se ha esfumado entre traiciones, pérdidas, injusticias, silencios dolorosos y temporadas de abandono que nos hacen pensar que quizás entendimos mal, que tal vez todo fue producto de nuestra imaginación o de una emoción pasajera. Pero cuando observamos la vida de José, el hijo de Jacob, nos damos cuenta de que el camino hacia el cumplimiento de un sueño puede estar completamente cubierto de obstáculos, pero que ni uno solo de ellos es capaz de impedir lo que Dios ya determinó. José no solo era un joven soñador, era un joven marcado por Dios, un joven que desde muy pequeño había recibido visiones de grandeza, de propósito, de liderazgo, sueños proféticos que le mostraban que un día estaría en
una posición de autoridad tan alta que incluso sus propios hermanos se inclinarían ante él. Pero lo que José no sabía, lo que aún no podía comprender, era que el proceso para llegar al cumplimiento de esos sueños sería más largo, más doloroso, más injusto y más profundo de lo que jamás habría imaginado. Porque antes de llegar al palacio, José tuvo que pasar por el pozo. Antes de usar vestiduras reales, tuvo que ser despojado de su túnica de colores. Antes de sentarse al lado del faraón, tuvo que conocer la soledad de una prisión. Y antes de alimentar a multitudes, tuvo que experimentar el hambre del abandono. ¿Cuántas veces tú y yo también hemos estado en ese lugar? En ese espacio intermedio entre lo que Dios prometió y lo que aún no ha ocurrido. Es el limbo emocional y espiritual donde ya no tenemos la túnica, pero tampoco vemos el trono. Ese desierto donde solo queda confiar, aunque los cielos parezcan cerrados y la lógica diga que ya todo terminó. Pero escucha esto con atención. El sueño de Dios para tu vida no muere en el pozo, no desaparece en la traición, no se disuelve en la injusticia. El sueño de Dios sobrevive a los procesos humanos porque está sellado con un propósito eterno. José fue vendido por sus propios hermanos, rechazado por quienes deberían haberlo, amado, tratado como esclavo por personas que ni siquiera conocían su nombre. Y sin embargo, Dios nunca lo abandonó. Aún en la casa de Potifar, la Biblia dice que el Señor estaba con José. Aún en la cárcel, cuando todo parecía perdido, el favor de Dios no lo dejó. Y eso, amado oyente, debe quedar grabado en tu corazón como fuego. Que estés en el pozo no significa que Dios te haya soltado. Que estés en la cárcel no quiere decir que el sueño murió. Que nadie te aplauda hoy no quiere decir que mañana no estarás gobernando. El plan de Dios es tan perfecto que incluso los momentos más oscuros son parte del camino hacia la luz. Los años que José pasó olvidado en Egipto no fueron años perdidos. Fueron años de formación. Fueron años donde Dios no estaba construyendo su trono, sino su carácter. Porque antes de gobernar sobre multitudes, José tenía que aprender a gobernarse a sí mismo. Antes de administrar riquezas, tenía que aprender a ser fiel en lo poco. Y aquí hay otra perla del cielo para ti. Dios no se apresura, Dios no improvisa, Él no cumple sueños a medias, Él no entrega promesas sin haberte preparado antes para sostenerlas. Porque un sueño prematuro puede destruirte, pero un sueño madurado en el fuego del proceso te establece como alguien inquebrantable. Cuando José finalmente salió de la cárcel, lo hizo en un solo día. Y lo que no había cambiado en años, cambió en 24 horas. Así es Dios, así opera el cielo. Mientras el mundo te ignora, Dios te está posicionando. Y cuando llega el tiempo, nadie puede impedir lo que Él ha decretado. Querido oyente, tal vez hoy te sientes como José en la cárcel, olvidado, con sueños rotos, sin esperanza, sin dirección. Tal vez el enemigo te ha dicho que ya es muy tarde, que todo se perdió, que lo que soñaste no era de Dios. Pero yo estoy aquí para decirte, con la autoridad que viene del Espíritu Santo, Dios está haciendo lo imposible ahora mismo. Dios está conectando piezas invisibles. Dios está usando cada lágrima, cada traición, cada noche sin dormir, como parte del rompecabezas que te llevará a ese lugar que Él te prometió. José no se convirtió en faraón de un día para otro, pero todo comenzó con un sueño. Y aunque todo lo que vivió parecía contradecirlo, ese sueño nunca murió. Porque cuando un sueño es de Dios, ni el tiempo, ni la cárcel, ni los hombres pueden destruirlo. Así que levántate hoy, sécate las lágrimas y mira hacia adelante con ojos de fe. Porque si Dios lo hizo con José, también lo hará contigo. Moisés,
el sueño que parecía haberse perdido para siempre. Hay momentos en la vida en los que creemos que hemos arruinado todo, que nuestros errores nos han alejado definitivamente del propósito de Dios, que nuestras decisiones equivocadas han destruido por completo los planes que el cielo tenía para nosotros. Sentimos que es demasiado tarde, que ya no hay vuelta atrás, que lo que una vez soñamos quedó atrás como una sombra borrosa de lo que pudo ser y no fue. Así se sentía Moisés, un hombre marcado por un llamado divino, pero escondido en el desierto, aislado, olvidado, convencido de que su tiempo había terminado, porque Moisés no era un cualquiera. Fue rescatado milagrosamente de las aguas del Nilo, criado en los palacios de Faraón, instruido con sabiduría egipcia, pero con un corazón hebreo que ardía por justicia y libertad para su pueblo. Moisés soñaba con ser el libertador. Sentía en sus entrañas que había nacido para algo grande. Sabía que su historia tenía un peso profético, pero en su juventud, en su ímpetu, en su humanidad, actuó por su cuenta, se adelantó a los tiempos de Dios y terminó huyendo como un asesino, exiliado y frustrado, pastoreando ovejas ajenas en una tierra extraña. Y allí, en ese desierto abrasador, con la conciencia cargada, los sueños rotos y la identidad confusa, Moisés aceptó que su propósito había muerto. Tal vez pensó que su oportunidad había pasado, que su historia se había desviado para siempre del plan original, que el sueño de ver a su pueblo libre era solo una quimera lejana que jamás se cumpliría. Pero lo que Moisés no sabía, lo que tú tampoco sabes, muchas veces cuando estás en tu propio desierto, es que los sueños de Dios no mueren en el desierto. No se extinguen por tus errores, no desaparecen por tus fracasos. Dios no desecha lo que Él mismo ha formado con sus manos. Y fue precisamente en ese desierto, cuando Moisés ya no esperaba nada, cuando ya había soltado todo, cuando ya no luchaba por su sueño, que el cielo decidió manifestarse de una manera gloriosa y repentina, llamando su atención con una zarza que ardía pero no se consumía. ¡Oh, qué escena tan perfecta! Una zarza ardiente en medio del polvo, una llama viva en medio de un lugar seco, una voz desde lo alto en medio del silencio más profundo. Eso es lo que Dios hace con los soñadores que creen que todo está perdido. Enciende fuego en medio del desierto para recordarles que el llamado sigue vivo, que el propósito no ha muerto, que aún hay algo que deben cumplir. Y escúchame, porque esto es para ti. Si te sientes como Moisés, viviendo escondido, pastoreando sueños ajenos, frustrado con tu pasado, herido por tus errores, resignado a que tu vida se quede así para siempre, hoy Dios enciende una zarza delante de ti. Hoy, el Espíritu Santo te habla directamente al corazón para decirte: aún no he terminado contigo. Lo que soñaste no está muerto. Lo que yo sembré en ti florecerá a pesar de todo. La historia de Moisés nos revela que Dios no se rinde con nosotros. Él no cancela nuestros llamados porque fallamos. Él no borra nuestros sueños porque fracasamos. Él espera pacientemente hasta que nuestro corazón esté listo. Y cuando llega ese día, su voz vuelve a sonar, su fuego vuelve a arder, y su gloria nos encuentra donde pensábamos que ya nadie nos buscaría. Cuando Moisés escuchó su nombre desde la zarza, entendió que Dios no lo había olvidado. Entendió que el sueño no había muerto, y aunque titubeó, aunque dudó, aunque dijo: yo no puedo, yo no sé hablar, Dios le respondió con poder: yo estaré contigo. Esa es la mayor garantía para el cumplimiento de tus sueños. No es tu habilidad, ni tu fuerza, ni tu experiencia, es la presencia de Dios caminando contigo.
Y si Él va contigo, nada ni nadie podrá impedir lo que fue escrito desde la eternidad. Moisés no volvió a Egipto como el joven impetuoso que mataba egipcios. Volvió como un hombre quebrantado, lleno de reverencia, cargado de autoridad espiritual. Volvió no con sus planes, sino con la palabra viva de Dios en su boca. Y fue en ese regreso, en ese nuevo comienzo, que el sueño empezó a cumplirse con señales, prodigios, plagas, liberación y la apertura del Mar Rojo. Querido oyente, tal vez tú también necesitas un nuevo comienzo. Tal vez estás en tu desierto, convencido de que todo acabó. Pero Dios hoy te llama por tu nombre, te enciende una zarza en medio de tu rutina y te dice: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. No estás donde estás por casualidad. Estás en el punto exacto donde quiero revelarte mi gloria y recordarte que el sueño sigue vivo. Hoy, a través de este video, el fuego vuelve a arder. Y aunque el mundo diga que es tarde, aunque tus emociones digan que ya fue, aunque tu historia tenga manchas y errores, Dios dice que es tiempo de volver a soñar, es tiempo de volver a creer, es tiempo de volver a Egipto y liberar a tu pueblo, porque tu historia aún no ha terminado. Gedeón, el sueño escondido tras la inseguridad. Hay personas que cargan un propósito glorioso dentro de sí. Un llamado poderoso, una misión que podría transformar la vida de muchos, pero que, sin embargo, viven encerradas en una prisión invisible hecha de inseguridad, de baja autoestima, de dudas personales, de heridas pasadas que han erosionado su identidad hasta el punto de creer que no son suficientes, que no están capacitados, que no merecen ni siquiera ser considerados por Dios. Así era Gedeón, un hombre escondido, trabajando a la sombra, sobreviviendo sin sueños visibles, sin esperanza encendida, sintiéndose pequeño en todos los sentidos. Y sin embargo, escogido por Dios para una misión imposible. La historia nos dice que Gedeón estaba escondido, trillando el trigo en un lagar, un lugar que normalmente se usaba para exprimir uvas, porque tenía miedo de los madianitas. El pueblo estaba oprimido, sometido por un enemigo fuerte, y Gedeón se había resignado a una vida de ocultamiento, de reducción, de mediocridad forzada por las circunstancias. No se levantaba como guerrero, no hablaba como líder, no soñaba como libertador, simplemente trataba de sobrevivir. Y sin embargo, fue allí, en medio de su escondite, que el ángel del Señor se le apareció y lo llamó por un nombre que él mismo no se atrevía a decir en voz alta: varón esforzado y valiente. ¡Qué contradicción tan gloriosa! Dios lo llama valiente mientras él se esconde. Dios lo llama guerrero mientras él actúa como esclavo. Dios ve lo que él no ve. Dios llama lo que aún no se ha manifestado. Dios proclama el futuro en medio del presente derrotado. Y aquí hay una verdad que debes abrazar con todo tu ser. Dios no te llama por lo que los demás ven en ti, ni por lo que tú mismo crees de ti. Dios te llama por lo que Él diseñó en 1200 el cielo antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Él no necesita que tengas seguridad en ti mismo. Solo necesita que confíes en lo que Él es capaz de hacer a través de ti, a pesar de ti. Gedeón no podía comprender cómo un Dios tan grande podía usar a alguien tan pequeño, tan débil, tan lleno de dudas. Se excusó. ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre y yo el menor de la casa. Pero Dios respondió con la misma promesa que le dio a Moisés: yo estaré contigo. Y eso, amado, es suficiente. Cuando Dios está contigo, tu historia se transforma. Cuando su presencia camina contigo, lo imposible se vuelve cotidiano. Mira lo que ocurrió. Gedeón pasó de esconderse a liderar.
Pasó de dudar a conquistar. Pasó de preguntarse ¿por qué yo?, a declarar para esto he sido llamado. Y no lo hizo con un ejército poderoso, ni con estrategias humanas, ni con armas sofisticadas. Lo hizo con fe, con obediencia, con una identidad restaurada, con la certeza de que si Dios lo había escogido, no había enemigo que pudiera resistir. Esta es la palabra que el cielo quiere sembrar hoy en tu espíritu. Dios no necesita que seas perfecto, no necesita que seas el más fuerte, el más sabio, el más preparado. Solo necesita que estés dispuesto. Solo necesita que digas, Señor, si tú vas conmigo yo iré. Tal vez, como Gedeón, tú también estás escondido. Tal vez te estás conformando con sobrevivir, mientras dentro de ti late un sueño inmenso que has silenciado por miedo al fracaso, por temor al rechazo, por heridas del pasado que aún no han sanado. Pero escúchame, Dios no te diseñó para esconderte. Dios no te llamó para quedarte donde estás. Dios no puso ese sueño en tu corazón para que lo entierres. Él quiere sacarte del anonimato, quiere mostrarte quién eres realmente. En Él quiere que camines como alguien que ha sido escogido, empoderado, sellado por una misión celestial. Porque, ¿sabes qué pasó cuando Gedeón obedeció? Dios redujo su ejército de miles a solo 300 hombres. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a cumplir un sueño, Él se encarga de que no haya duda de que fue su mano la que lo hizo posible. Él te llevará al límite, al borde de lo imposible, al punto donde solo un milagro puede sostenerte, para entonces glorificarse a través de ti, de una manera que hará que todos reconozcan. Esto solo pudo haberlo hecho Dios. Así que hoy quiero hablarle directamente a tu alma. No eres un error, no estás olvidado, no eres demasiado pequeño, eres Gedeón, el guerrero escondido, el libertador encubierto, el instrumento de Dios para una obra mayor de la que jamás imaginaste. Y si hoy puedes creerlo, si hoy puedes ver más allá de tus límites, entonces prepárate, porque Dios está haciendo lo imposible para que ese sueño escondido resurja con gloria. Y lo que parecía pequeño se multiplicará. Y lo que parecía débil se fortalecerá, y lo que parecía olvidado se levantará. La resurrección de Lázaro. Cuando todo parece muerto, pero Dios tiene la última palabra. Hay sueños que no solo se duermen, hay sueños que, con el paso del tiempo, con las decepciones acumuladas, con las palabras hirientes de otros y con el dolor crudo de una espera sin señales, literalmente parecen haber muerto. No solo duelen, apestan. Ya no hay esperanza, ya no hay palabras, ya no hay argumentos. Y es en esos momentos, cuando la lógica ha hecho su veredicto, cuando las emociones se han rendido y el corazón ya no late con ilusión, que Dios se presenta con una gloria superior a todo entendimiento y nos muestra que Él no llega tarde, sino en el tiempo exacto donde su poder se revela con mayor intensidad. Eso fue lo que ocurrió con Lázaro, un amigo amado de Jesús, alguien cercano al corazón del Maestro, alguien cuya familia tenía una relación íntima con el Salvador. Y sin embargo, cuando enfermó, Jesús no fue inmediatamente. No se apresuró, no reaccionó como sus hermanas esperaban, y mientras tanto Lázaro murió. Puedes imaginar ese dolor, puedes imaginar lo que se sintió para Marta y María, ver que el amigo que amaban, el que sanaba multitudes, el que hacía milagros por extraños, no se apresuró en venir por su propio hermano. Ellas enviaron el mensaje con fe: Señor, el que amas está enfermo. Una frase cargada de confianza, de esperanza, de expectativa, pero el cielo parecía en silencio. Jesús no se movió. Esperó 2 días más. Y cuando finalmente decidió ir, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. 4 días.
tiempo suficiente para que la esperanza se disuelva, tiempo suficiente para que el cuerpo comience a descomponerse, tiempo suficiente para que todos digan, ya es demasiado tarde. Y sin embargo, Jesús se presentó, caminó hacia la tumba, y en medio del dolor de las hermanas, soltó una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ay, hermano, ay, tu hermana, esa palabra es para ti, para tu sueño enterrado, para lo que otros dijeron que ya no tiene remedio, para lo que tú mismo diste por perdido, para lo que ya no esperabas ver florecer. Dios te dice hoy, si crees, verás mi gloria. No si trabajas más, no si fuerzas las circunstancias, si crees. Porque a veces cuando todo está muerto, es precisamente allí donde la resurrección tiene su escenario perfecto. Cuando Jesús pidió que removieran la piedra, Marta objetó. Dijo, Señor, ya hiede. ¿Cuántos de nosotros también decimos eso? Señor, este sueño ya está podrido. Ya pasó mucho tiempo. Ya no hay forma. Esto ya no se puede arreglar. Pero Jesús no retrocedió. No cambió de plan. No se escandalizó por el olor del fracaso humano. Dios no le teme a lo que tú llamas perdido. Él no se asusta por lo que tú crees que ya no sirve. Él no se rinde ante los plazos vencidos. Al contrario, Dios entra justo cuando todos se fueron, cuando ya nadie cree, cuando todo está oscuro. Y desde lo más profundo de la tumba grita con voz poderosa, «Lázaro, ven fuera». Y así como Lázaro salió vendado pero vivo, también tu sueño puede salir hoy de la tumba, tal vez vendado por el miedo, por la duda, por las heridas, por las voces negativas. Pero si Dios llama, nada puede quedarse muerto. Y aquí está la clave. Lázaro no resucitó por sus fuerzas, no fue su fe, no fue su clamor, fue el amor y el poder de Jesús, fue su voz, fue su presencia, fue su compasión. Y tú, amado que estás viendo este video, tienes que saber esto. Dios te ama tanto como amaba a Lázaro. Dios conoce tu historia, tu cansancio, tu lucha, tu proceso, y hoy está llamando a tu sueño por su nombre. Está ordenando al cielo que te suelte, está ordenando a la muerte que retroceda. Está ordenando a la tumba que se abra, porque el que tiene la última palabra no es tu pasado, ni tu entorno, ni tu lógica, es Jesús. Y si Jesús dice que vas a vivir tu promesa, entonces aunque hayan pasado años, aunque todos te hayan abandonado, aunque no quede ni polvo de lo que sembraste, el cielo entero se moverá a tu favor para cumplir lo que te prometió. Así que hoy, con toda la autoridad del Espíritu, te digo, tu sueño no está muerto, solo estaba esperando el tiempo de Dios, y ese tiempo es ahora. Pedro en la tormenta, cuando el miedo quiere hundirte, pero la fe te hace caminar sobre lo imposible. Hay momentos en la vida donde todo lo que una vez creíste se pone a prueba con la fuerza de una tormenta inesperada. Momentos en los que el viento sopla con violencia, las olas se levantan con furia y el horizonte parece perderse entre relámpagos de duda y truenos de desesperación. Hay días, y tú lo sabes, en los que la fe parece tan frágil como una hoja en el viento, y todo lo que habías construido en lo espiritual comienza a tambalearse como un barco en medio de un mar embravecido. Así se encontraba Pedro, en aquella noche oscura, remando contra el viento, sin saber que estaba a punto de vivir una experiencia que marcaría su vida para siempre, una experiencia que demostraría que incluso en medio del caos, Dios todavía hace lo imposible. Los discípulos estaban en la barca, en medio del mar, y la tormenta los azotaba. Ellos habían obedecido la orden de Jesús: pasemos al otro lado. Habían salido con una palabra de parte del Maestro, y sin embargo, estaban siendo golpeados por los vientos contrarios. ¿Qué lección tan profunda hay aquí?
El hecho de que estés en medio de una tormenta no significa que estés fuera de la voluntad de Dios. Pedro y los demás no estaban huyendo, estaban obedeciendo, pero incluso la obediencia te puede llevar a escenarios de prueba, no para destruirte, sino para revelarte una fe que no sabías que tenías, para mostrarte una dimensión sobrenatural que solo se manifiesta cuando el suelo firme desaparece. Y allí, cuando el miedo ya empezaba a ganar terreno, cuando los pensamientos de muerte y derrota llenaban la mente de los discípulos, Jesús apareció caminando sobre las aguas. ¡Oh, qué gloriosa escena! El Hijo de Dios caminando sobre lo que a ellos los quería hundir. El Maestro desafiando la lógica, desarmando el miedo, manifestando una autoridad total sobre la creación. Y Pedro, en un acto de osadía, en un impulso nacido de la fe, gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús respondió con una sola palabra: «Ven». Esa palabra sigue resonando hoy. Ven. A pesar del viento, a pesar del miedo, a pesar de las voces en tu cabeza que te dicen que te vas a hundir, ven. Y Pedro bajó de la barca. Y, por unos momentos gloriosos, caminó sobre lo imposible. Sí, caminó. No flotó, no fue cargado. Caminó. Puso un pie delante del otro, pisando lo que debería haberlo destruido, avanzando sobre lo que a otros paraliza, caminando en una dimensión que solo la fe puede activar. Y aquí está la revelación. Escucha con el corazón abierto. Tú también puedes caminar sobre lo que te quiere hundir. Tú también puedes avanzar sobre ese mar de dudas, de temor, de escasez, de frustración, de enfermedad. Porque si Él te dice ven, entonces hay un camino en medio de la tormenta. Pedro comenzó a hundirse cuando quitó los ojos de Jesús, cuando se enfocó en el viento, en las olas, en el ruido. Y tú también sabes lo que se siente eso. Sabes lo que es comenzar con fe, pero ser atacado por la lógica, por el pánico, por los recuerdos de fracasos pasados. Pero aun cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús no lo dejó caer. Extendió su mano, lo sostuvo y le habló al corazón: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No fue un reproche cruel, fue una invitación a confiar más. Fue una afirmación de que aunque la fe de Pedro flaqueó, el poder de Jesús jamás titubeó. Y tú, hoy, que estás en medio de tus propias olas, de tus propias batallas emocionales, espirituales y familiares, debes saber esto: Jesús no espera que seas perfecto. Él solo quiere que creas, que confíes, que respondas a su voz y que te atrevas a poner el primer pie sobre lo que parece imposible. Tal vez el sueño que llevas dentro requiere fe para salir de la barca. Tal vez necesitas dejar el lugar seguro, la zona cómoda, y comenzar a caminar sobre promesas que aún no ves cumplidas. Tal vez te estás hundiendo, pero aún no es tarde. Él está extendiendo su mano ahora mismo. Él no te va a dejar hundir. Él te va a levantar y te va a enseñar a caminar en lo sobrenatural. Porque el cumplimiento de tu sueño no será por fuerza humana ni por estrategias naturales. Será por fe, por obediencia, por la gracia de aquel que domina los vientos y calma los mares. Y escucha bien, después de que Jesús y Pedro subieron juntos a la barca, el viento se calmó. Porque la presencia de Jesús siempre trae paz, dirección y cumplimiento. Así que si hoy te sientes como Pedro, débil, temblando, dudando, luchando por no hundirte, hoy Jesús te dice: ven, cree, camina, yo estoy contigo. No dejaré que tu sueño se hunda. Voy a hacer lo imposible y vas a caminar sobre lo que un día te hizo temblar.
El paralítico de Betesda. Cuando esperas por años y parece que nada cambia, hay esperas que desgastan, hay promesas que duelen más por su demora que por su ausencia, y hay procesos que se sienten como un túnel sin fin, donde el alma empieza a acostumbrarse a la frustración, a vivir entre la esperanza y el desánimo, en un vaivén de emociones que nos hace dudar si realmente un día veremos el cumplimiento de lo que tanto anhelamos. Y si hay alguien en las Escrituras que comprendía ese tipo de espera, ese desgaste interior, ese cansancio que va más allá del cuerpo y que toca el espíritu, ese era el hombre paralítico que estaba junto al estanque de Betesda. 38 años. No fueron 38 días de oración, no fueron 38 semanas de ayuno, fueron 38 años esperando un milagro. 38 años viendo cómo otros lo lograban. 38 años viendo cómo el agua se agitaba, pero él no tenía a nadie que lo ayudara. 38 años mirando pasar la oportunidad y quedándose en el mismo lugar. 38 años esperando que algo cambiara. Y quizás tú también conoces esa sensación, esa mezcla amarga entre fe y resignación, esa sensación de que, aunque Dios hace milagros, los hace para otros, pero no para ti. Esa lucha interna entre creer y rendirse, esa voz que te dice, mira cuánto tiempo ha pasado, si fuera a pasar, ya habría pasado. Pero lo que el paralítico no sabía es que ese día no sería como los demás. Ese día no habría necesidad de que el agua se moviera. Ese día no dependería de que alguien lo ayudara. Ese día no sería testigo del milagro de otro. Ese día, el milagro lo buscaría a él. Jesús entró en Betesda y no buscó al más fuerte, no buscó al más rápido, no buscó al más influyente, buscó al más olvidado, al más cansado, al que no tenía a nadie, y le hizo una pregunta que parece absurda, pero que contiene un poder transformador. ¿Quieres ser sano? Qué pregunta más extraña para un enfermo, pero Jesús no solo hablaba al cuerpo, hablaba al alma, hablaba a la resignación, hablaba a la desesperanza, hablaba a la mente que se había acostumbrado a la derrota, porque a veces el cuerpo quiere, pero la fe está paralizada. A veces la boca ora, pero el corazón ya se rindió. Y el paralítico respondió con lo que había aprendido durante casi 4 décadas de decepción. No tengo quien me meta al estanque. Su mirada seguía puesta en el agua, en la estrategia antigua, en el método tradicional, en la esperanza condicionada. Pero Jesús no necesitaba el estanque, no necesitaba el agua. Él era el agua viva, Él era la fuente, Él era el milagro hecho carne. Y con una palabra, con una voz cargada de autoridad eterna le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Oh, escucha esto con el corazón abierto. Dios no necesita usar lo que tú esperabas. No necesita seguir el método que tú creíste que usaría. Él no está limitado por tus ideas, tus recursos, tus contactos, tu historia, ni tu experiencia. Él puede hacer lo imposible con una palabra, y esa palabra puede cambiar para siempre el destino de tu vida. Ese hombre que había esperado casi toda su vida fue sanado en un instante. Y no solo fue sanado, fue levantado, fue empoderado, fue enviado con su testimonio en la espalda. Su lecho, que por años fue símbolo de su fracaso, se convirtió en evidencia del poder de Dios. Y lo mismo puede pasar contigo. Tal vez tú también llevas años esperando. Tal vez has visto a otros alcanzar sus sueños, mientras tú te preguntas cuándo será tu turno. Tal vez te sientes solo, olvidado, incapaz. Pero hoy Jesús entra en tu escena. Hoy Él viene a ti. No espera que te levantes solo, no espera que tengas fuerza. Él viene con su gracia, con su poder, con su misericordia, y te dice, ¿quieres ver tu sueño cumplido? ¿Quieres volver a caminar hacia tu propósito?
¿Quieres levantarte de esa cama de frustración y cargar tu testimonio como estandarte? Entonces, levántate, porque hoy es el día. Hoy no dependes de lo que otros hagan. Hoy no dependes de que las aguas se muevan. Hoy el cielo ha venido a buscarte. Y si puedes creer, verás que lo que no ocurrió en 38 años puede suceder en un segundo cuando el Dios de lo imposible decide intervenir. La viuda de Sarepta, cuando parece que todo se acaba, pero Dios prepara el escenario del milagro, hay momentos en los que la vida parece llevarnos al borde de un abismo emocional y espiritual, donde la provisión escasea, las fuerzas se agotan, y lo poco que queda es tan limitado que ya no se sueña con avanzar, sino simplemente con resistir un día más. Momentos en los que el alma se encoge ante la realidad y los planes se reducen a una última acción antes del final. Y así estaba la viuda de Sarepta, una mujer sencilla, extranjera, marginada por la historia, empobrecida por la sequía, empujada a la desesperación por la escasez. Tenía apenas un puñado de harina y unas gotas de aceite, y un plan final: preparar el último pan, comerlo con su hijo y esperar la muerte. Nada más que eso, un último aliento, un cierre trágico, una rendición silenciosa, y sin embargo, justo en ese momento apareció el profeta Elías. No antes, no cuando ella tenía provisión, no cuando sus ánimos estaban altos, sino cuando ya no quedaba nada, cuando el sueño de seguir adelante había muerto, cuando todo parecía perdido, cuando nadie vendría a ayudar. Y allí, en ese cruce divino entre necesidad extrema y propósito eterno, Dios provocó un encuentro que lo cambiaría todo. Elías, movido por dirección divina, le pidió agua, y luego algo aún más difícil. Le pidió pan, le pidió lo que ella no tenía, le pidió lo último que le quedaba, le pidió la semilla del milagro. Y la viuda respondió con una frase que encierra la realidad de muchos que me están escuchando en este momento. Solo tengo un poco de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Qué frase tan desgarradora! Y a la vez, ¡qué real! Porque cuántas veces tú también has estado en ese punto donde ya no oras por abundancia, solo por sobrevivencia, donde ya no sueñas, solo esperas que el día acabe sin más malas noticias, donde el alma ya no canta, solo suspira. Pero Elías no se conmovió por lo poco, no retrocedió ante la escasez, no se dejó intimidar por el no tengo, porque cuando Dios manda, Él respalda. Y donde hay obediencia, hay multiplicación. Entonces el profeta le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Oh, qué palabra gloriosa! Una promesa que desafía la lógica, una profecía que confronta el miedo, un llamado a creer cuando todo invita a dudar. Y aquí, querido oyente, está una de las llaves más poderosas para el cumplimiento de tus sueños: la obediencia en medio de la escasez, la fe que actúa aún cuando no ve, la capacidad de poner a Dios primero, incluso cuando lo que tienes es lo último. La viuda obedeció, no porque entendía, sino porque creyó, y ese acto de fe, esa entrega valiente del poco pan que tenía, activó una provisión sobrenatural que desafió la sequía, venció la lógica y se mantuvo hasta que la lluvia volvió a caer. El aceite no se acabó. La harina no escaseó, y lo que iba a ser la última comida se convirtió en el primer paso hacia una nueva temporada.
Y tú que estás escuchando estas palabras, tú que te sientes al borde, tú que miras tus tinajas vacías y piensas que ya no puedes más, Dios te está diciendo hoy, no es el final, es el principio. Yo estoy enviando provisión, yo estoy multiplicando lo poco, yo estoy haciendo lo imposible en el secreto. Y si pones tu fe en acción, verás cómo lo último se convierte en abundancia, cómo el no puedo se convierte en testimonio y cómo el sueño que diste por muerto volverá a levantarse con fuerza y propósito. No es casualidad que estés viendo este video. Este es tu Sarepta. Este es tu encuentro con Elías. Este es tu momento de decir, Señor, aunque solo tengo un poco, creo que tú puedes multiplicarlo. Y cuando lo hagas, cuando des lo poco con todo el corazón, el cielo abrirá sus reservas y tu sueño comenzará a florecer, no porque tú puedas, sino porque Él es el Hijo pródigo. Cuando sientes que lo perdiste todo, pero el Padre todavía te espera con los brazos abiertos, hay momentos de la vida en los que no es el enemigo quien destruye nuestros sueños, sino nuestras propias decisiones equivocadas. Hay momentos en los que somos nosotros quienes, cegados por el deseo de autonomía, atrapados en la ilusión de un camino más rápido o más fácil, nos alejamos del plan perfecto de Dios. Nos salimos del propósito, nos lanzamos al mundo con una esperanza vacía y terminamos perdiéndolo todo. Perdemos el control, perdemos el rumbo, perdemos lo que teníamos. Y lo que es aún más devastador, perdemos la fe de que aún podamos volver. El hijo pródigo no perdió su herencia por un enemigo, sino por su inmadurez. No fue robado, fue desgastado, no fue traicionado, fue precipitado. Y su historia es la historia de muchos, de los que un día soñaron en Dios, pero salieron antes de tiempo, de los que un día caminaron con el Padre, pero se cansaron de esperar, de los que un día oraron con fervor, pero la frustración los empujó lejos. Y lo más triste es que no siempre se nota al principio, porque cuando uno se aleja, al principio todo parece florecer. Hay movimiento, hay emoción, hay aparente libertad, pero al cabo de un tiempo, la realidad se impone. Las reservas se acaban, las amistades desaparecen, la risa se apaga, y lo que era un camino de aventura se convierte en un campo de hambre. Y así estaba él, el hijo que había soñado con una vida lejos del control del padre. Ahora deseaba comer lo que comían los cerdos. Qué retrato tan crudo de lo que el pecado y la impaciencia pueden provocar en nuestras vidas. Un joven que un día tuvo herencia, honra, casa y propósito, ahora lo había perdido todo. Y no solo eso, también había perdido la esperanza de volver. Pero fue allí, en ese fondo oscuro, en ese punto sin retorno, en ese momento de vergüenza y miseria, donde una chispa de fe despertó dentro de él. Una memoria, un recuerdo, un susurro del alma. En la casa de mi Padre, oh, gloria a Dios. Porque siempre hay un en la casa de mi Padre que nos recuerda que aún podemos volver, que aunque hayamos roto todo, todavía hay un Padre esperándonos, y se levantó y caminó, no con orgullo, sino con dolor, no con exigencias, sino con humildad. No esperando un trono, sino rogando por un rincón. Y lo que ocurrió después es el retrato más hermoso del corazón de Dios para con aquellos que creen que ya arruinaron todo, que no merecen segundas oportunidades, que sus sueños murieron por culpa propia. El padre corrió hacia él, no esperó en la puerta con reclamos, no exigió explicaciones, no hizo un juicio público, corrió, se echó sobre su cuello, lloró, abrazó, restauró, y lo vistió con ropa nueva, y le puso anillo en su mano, y calzado en sus pies, y preparó una fiesta. Porque ¿sabes algo? El Padre no solo te quiere de vuelta, el Padre quiere celebrar tu regreso. Él no se queda en lo que perdiste, Él
Ya está pensando en lo que vas a vivir ahora que regresaste. Él no se enfoca en tu error, Él te restaura para tu llamado. Él no se sienta a contar tus fallos, Él se pone de pie para cubrirte con gracia. ¿Y tú? Si tú, que estás viendo este video con lágrimas contenidas, con el corazón encogido, sintiéndote indigno de volver a soñar, a orar, a creer, a esperar, este mensaje es para ti. No es tarde, no arruinaste todo. Todavía hay una mesa preparada para ti. Todavía hay un sueño que no se ha cancelado. Todavía hay una promesa que no fue revocada. Dios sigue siendo tu Padre y sigue esperándote. No dejes que el enemigo te convenza de que no hay más esperanza. No te resignes a vivir comiendo migajas, cuando el cielo aún tiene manjares reservados para ti. Vuelve, levántate, camina. Dios no canceló tu historia, Dios no te borró del libro, Dios no se olvidó de tu llamado, y ese sueño que creíste haber sepultado volverá a respirar, porque lo que se vivió con el Padre nunca se pierde del todo. Y si puedes volver, entonces también puedes recuperar lo que pensaste que habías perdido para siempre. El milagro en Caná, cuando parece que lo mejor ya pasó, pero Dios guarda lo mejor para el final. Hay situaciones en la vida donde todo parece ir bien al principio, donde todo comienza con alegría, celebración, esperanza, sueños encendidos y puertas abiertas. Todo fluye, todo sonríe, todo parece avanzar y de repente, sin previo aviso, algo se acaba, algo se corta, algo que era esencial comienza a faltar y no sabes cómo ni cuándo exactamente pasó, pero lo que antes era fiesta se convierte en tensión. Lo que antes era plenitud, ahora es incertidumbre. Lo que antes parecía prometedor, de pronto ya no tiene sabor. Así ocurrió en Caná de Galilea. Una boda, un día de celebración, un momento que debía ser inolvidable. Y de pronto se acabó el vino. Y esta no fue una simple falla de logística. En la cultura judía de la época, que faltara el vino en medio de una boda era una gran vergüenza, un motivo de humillación pública, un símbolo de que algo que debía ser motivo de gozo se había arruinado. ¿Y cuántos de los que están viendo este video han vivido exactamente eso? Sueños que comenzaron bien, pero se apagaron. Relaciones que empezaron con promesas, pero terminaron con heridas. Proyectos que nacieron con visión, pero se secaron por la falta de recursos. Ministerios que fueron anunciados con fuego, pero hoy solo conservan cenizas. Pero escucha bien esta palabra: el vino se acabó, pero Jesús estaba presente, y eso lo cambia todo. Porque donde Jesús está, el final nunca es derrota. El final nunca es vergüenza. El final nunca es escasez. El final nunca es el final. Cuando María se dio cuenta de lo que ocurría, no entró en pánico. No buscó culpables. Fue a Jesús. Y aunque Él le respondió que aún no era su hora, ella actuó en fe. Ella sabía que aunque Jesús no parecía listo, el cielo siempre responde a la fe. Y les dijo a los sirvientes una frase que retumba hasta hoy con poder: haced todo lo que Él os diga. ¡Qué declaración tan poderosa! Porque a veces no necesitas entender, solo obedecer. A veces el milagro no está en lo que tienes, sino en lo que haces con lo que tienes. A veces la intervención divina no comienza con un trueno desde el cielo, sino con una voz suave que te dice: llena esas tinajas vacías. Y eso fue lo que Jesús pidió, que llenaran de agua las tinajas. Agua, no vino, agua. ¿Puedes imaginar la cara de los sirvientes? Ellos sabían que el agua no tenía sabor, no tenía aroma, no tenía celebración, pero obedecieron. Y fue en ese acto de obediencia sencilla, sin fanfarrias, sin espectáculo, que el milagro comenzó a gestarse. Y lo más glorioso de todo
es que el vino nuevo que Jesús produjo fue mejor que el primero. El maestresala, al probarlo, se sorprendió y dijo algo que es clave para ti hoy. Todo hombre sirve primero el buen vino, pero tú has guardado el mejor para el final. ¡Oh! ¡Qué palabra! Tú has guardado lo mejor para el final, y eso es lo que Dios quiere que sepas hoy. Aunque parezca que ya viviste tus mejores momentos, aunque pienses que el tiempo de tu gloria ya pasó, aunque sientas que todo lo bueno se acabó, Dios ha reservado lo mejor para esta etapa de tu vida. Lo que viene es mejor que lo que fue. El vino nuevo que se está gestando en lo invisible será más dulce, más fuerte, más duradero, más glorioso. El sueño que estás a punto de ver cumplido superará tus recuerdos más bellos. No será un eco del pasado, será una explosión de favor presente, porque Dios no se mueve por nostalgia, se mueve por promesas. Y si Él permitió que el vino viejo se acabara, es porque hay uno nuevo en camino. Uno que no vendrá por esfuerzo humano, sino como respuesta a una fe silenciosa, obediente y expectante. Amado, amada, no llores por lo que se acabó. Alégrate por lo que está por comenzar. Lo mejor no fue lo que ya viviste. Lo mejor es lo que viene, porque Dios guarda el mejor vino para el final. Así que hoy llena tu tinaja. Obedece aunque no entiendas, muévete aunque no sientas, sirve aunque parezca vacío, porque el milagro ya comenzó a fluir, y lo que parecía el fin de la fiesta será el inicio de una nueva temporada donde el gozo se restaurará, el sabor volverá, y tu testimonio será que el Dios que llega en el momento exacto también lo hace con gloria, abundancia y redención. El valle de los huesos secos, cuando todo parece muerto, pero Dios sopla vida donde ya no hay esperanza. Hay lugares del alma donde ya no queda rastro de lo que un día fue. Lugares internos donde los sueños se han desintegrado por completo. Donde la esperanza no solo está dormida, está pulverizada. Son rincones oscuros donde lo que hubo, lo que se soñó, lo que se deseó con pasión, se convirtió en polvo, en restos, en fragmentos que ya no pueden reconocerse. Y cuando uno se encuentra allí, lo primero que siente no es dolor, es vacío. Un vacío profundo, seco, estéril, frío. Así estaba el valle que Dios le mostró al profeta Ezequiel. Un valle lleno de huesos, no de cuerpos, no de heridos, no de personas, de huesos. Y no solo eso, la Biblia dice que estaban secos en gran manera. Eso habla de tiempo, de abandono, de procesos detenidos, de promesas sin cumplir, de esperanzas muertas desde hace tanto que ya nadie las llora. Y Dios llevó a Ezequiel a caminar entre esos huesos. No lo dejó mirar de lejos, lo hizo pasear entre lo muerto. Le permitió observar de cerca lo que un día tuvo forma, vida, movimiento, pero que ahora yacía como testimonio del fracaso. Entonces le hizo una pregunta que desarma. ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel, sabio, respondió, Señor, tú lo sabes. Porque hay situaciones en las que la fe humana no alcanza para declarar con convicción y solo queda rendirse ante la soberanía de un Dios que ve más allá de lo visible. Pero Dios no lo dejó ahí. Le dio una orden, una que parecía absurda. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oh, gloria a Dios, porque incluso lo muerto puede oír cuando la voz que se pronuncia lleva aliento del cielo. Incluso los sueños que tú creíste imposibles, los que enterraste con dolor, los que nadie te ayudó a cumplir, pueden escuchar la palabra del Señor y comenzar a moverse nuevamente. Ezequiel obedeció, y de pronto se escuchó un estruendo. Los huesos comenzaron a juntarse, cada uno con su hueso, tendones, carne, piel. Una multitud de cuerpos volvió a formarse ante sus ojos, pero todavía faltaba algo. El aliento, el soplo de vida,
Y Dios le ordenó al profeta: profetiza al espíritu y dile: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el espíritu vino, y los cuerpos se levantaron, no como sombras, no como figuras vacías, se levantaron como un ejército grande en extremo. Y aquí está la palabra para ti hoy. Ese sueño que tú diste por muerto, Dios no solo quiere resucitarlo, Dios quiere levantarlo con propósito, con fuerza, con testimonio, con gloria. Dios no solo quiere darte lo que perdiste, Él quiere transformarte en alguien que pueda liderar un ejército, alguien que inspire a otros a soñar otra vez. Quizás ahora mismo tú estás en un valle de huesos secos. Quizás ya no queda rastro del ministerio que soñaste, del hogar que anhelaste, del llamado que sentiste un día. Quizás lo único que ves son restos, fragmentos, polvo. Y cada vez que intentas mirar adelante, tu mente regresa a ese campo desolado donde no florece nada. Pero Dios te dice hoy: no te pido que entiendas, solo te pido que profetices. Habla, cree, declara, y verás cómo lo que está muerto volverá a vivir. Porque cuando Dios sopla, el desierto se convierte en jardín. La tumba se convierte en útero, el hueso se convierte en ejército, y tú te conviertes en canal del milagro. Este es tu valle de transformación, este es tu altar de resurrección, este es el lugar donde vas a ver a Dios hacer lo que nadie más puede hacer, donde el sueño que se secó por completo volverá a respirar, no por fuerza, no por lógica, sino por el Espíritu del Dios viviente. El embarazo de Isabel, cuando parece que la promesa se atrasó, pero Dios la guardaba para una hora profética. Hay sueños que no solo tardan en llegar, hay promesas que parecen perderse en el tiempo, ilusiones que envejecen con nosotros, palabras que recibimos hace tantos años, que nos parecen ya casi un eco lejano de lo que alguna vez creímos con fuerza, con lágrimas, con fe ardiente. Hay etapas de la vida en que miramos hacia atrás y decimos: ¿será que ya pasó mi tiempo? ¿Será que Dios se olvidó? ¿Será que esto era solo una emoción juvenil? Y sin embargo, hay promesas que Dios no cumple cuando tú crees que estás preparado, sino cuando su plan eterno lo exige. Isabel era estéril. Así lo decía la gente, así lo había asumido ella misma. Era la esposa de un sacerdote, alguien que vivía cerca del templo, rodeada de fe, de liturgia, de oración, pero en su vientre había silencio. Pasaban los años, pasaban las estaciones, y no había señales. Su vientre seguía vacío, y su esperanza probablemente también. Pero lo que Isabel no sabía era que su vientre no estaba maldito, estaba reservado. Escucha esto: no todo lo que se demora está perdido, no todo lo que aún no nace está muerto. Hay cosas que Dios no ha traído todavía, no porque te olvidó, sino porque te ama tanto, que espera el momento exacto donde ese milagro tenga el mayor impacto. Y eso fue lo que ocurrió con Isabel. Mientras otros concebían temprano, ella seguía esperando. Mientras otras veían crecer a sus hijos, ella envejecía en silencio. Pero Dios tenía un plan que conectaba generaciones. Un plan que unía profecía y cumplimiento. Un plan en el que su hijo sería la voz que prepara el camino del Señor. Cuando el ángel apareció a Zacarías, su esposo, lo que dijo fue claro: tu oración ha sido oída. Gloria a Dios. Eso significa que Dios sí había escuchado, pero había decidido responder en el tiempo profético, no en el cronológico. Y es ahí donde muchos pierden la fe. Porque creemos que si no pasa ya, entonces no va a pasar. Pero Dios no trabaja con tu reloj, trabaja con su propósito. Y cuando llegó el momento, cuando Isabel ya no tenía edad, cuando la lógica médica decía que era imposible, cuando nadie lo esperaba, Dios tocó su vientre. Y lo que era estéril, fructificó.
y lo que era vergüenza se transformó en honra, y lo que era burla se volvió testimonio. Isabel quedó embarazada, y no de un niño cualquiera, del profeta más grande entre los nacidos de mujer, Juan el Bautista, el precursor, la voz en el desierto, el que anunciaría la llegada del Mesías. Mira esto, alma querida, si tu sueño se ha demorado, es porque su cumplimiento tiene un propósito mayor de lo que imaginas. Si tu vientre ha estado estéril, es porque Dios lo ha apartado para algo sagrado. Y si todo el mundo ha dicho que ya no puedes, es porque Dios quiere glorificarse haciendo lo que nadie más puede hacer. No importa la edad que tengas, no importa cuántas veces fallaste, no importa cuánto tiempo ha pasado desde que recibiste esa palabra, Dios todavía puede tocar lo que en ti parecía seco y convertirlo en una fuente que dé a luz a algo que prepare el camino para Cristo en la vida de otros. Isabel no solo fue madre, fue parte de la historia de la redención. Su sueño no era solo personal, era profético. Y lo que Dios va a hacer contigo no será solo para ti, será para impactar generaciones. Así que levanta la cabeza, sacúdete la decepción, sécate las lágrimas que vienen de años de espera y empieza a alabar a Dios como si ya estuvieras embarazada de tu milagro, porque el cielo hoy te dice, no estás olvidada, estás reservada, y cuando llegue tu hora, nadie podrá negar que fui yo quien cumplí lo imposible en tu vida. La mujer con flujo de sangre, cuando llevas años sufriendo, pero un solo toque cambia toda tu historia. Hay dolores que no se ven, hay sangrados internos que no manchan ropa, pero manchan la fe. Hay heridas que no hacen ruido, pero desgastan el alma día tras día, hasta que todo lo que nos queda es una vida de supervivencia, de cansancio, de intentos fallidos, de rutinas que ya no esperan nada. Y así vivía aquella mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, 12 años sangrando, 12 años siendo rechazada, 12 años debilitándose poco a poco. 12 años tocando puertas, pagando médicos, buscando solución y solo empeorando. 12 años es más que un diagnóstico, es una forma de vida, es una identidad, es una condena silenciosa que te dice todos los días, no puedes, no vas a lograrlo, no te corresponde. Y en la cultura judía el flujo de sangre no solo implicaba dolor físico, implicaba aislamiento, vergüenza, impureza. Ella no podía tocar a nadie, nadie podía tocarla. Era invisible, olvidada, marcada por una condición que nadie podía cambiar. Pero un día oyó hablar de Jesús, y esa chispa, sí, esa pequeñísima chispa, encendió algo en ella. No tenía fuerzas, no tenía nombre, no tenía permiso, pero tenía fe. Y esa fe, aunque era solo un susurro dentro de su alma rota, la empujó entre la multitud. Sí, entre todos los que tenían derecho, entre todos los que caminaban erguidos, entre los discípulos, entre los curiosos, entre los religiosos. Ella entró en medio, sin ser vista, sin ser permitida, pero con un objetivo firme: tocar a Jesús. ¡Aleluya! Un solo toque. Eso fue todo. Ni siquiera lo abrazó, ni siquiera le pidió permiso. Lo tocó y su vida cambió para siempre. La Biblia dice que al instante el flujo se detuvo. Lo que ninguna medicina pudo lograr en 12 años, el borde de su manto lo hizo en un segundo. Y Jesús se detuvo, porque cuando la fe toca, el cielo responde. ¿Quién me ha tocado?, preguntó. Y los discípulos confundidos dijeron: Maestro, la multitud te aprieta. Pero él insistió: alguien me tocó diferente, sentí que salió poder de mí. Y ahí estaba ella, temblando. Sabía que no debía haber estado allí, sabía que había quebrado las normas, pero también sabía que había recibido su milagro. Y Jesús, en lugar de reprenderla, la restauró, la miró,
la reconoció, le devolvió la voz, le devolvió la dignidad y le dijo una palabra que sanó más que su cuerpo. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, oh alma preciosa que me estás escuchando. ¿Hace cuánto tiempo estás sangrando? ¿Hace cuánto cargas ese dolor, esa herida, ese recuerdo, ese trauma, ese casi lo logré pero no fue? ¿Cuántas veces diste todo lo que tenías y solo empeoró tu situación? ¿Cuántos no has escuchado? ¿Cuántas puertas se te cerraron? ¿Cuántos te miraron sin verte? Hoy el cielo te dice, no necesitas ser visto por todos, solo necesitas tocar al Maestro. No necesitas que todos te entiendan, solo necesitas una decisión valiente. No necesitas gritar. Tu fe silenciosa puede activar un milagro que cambie toda tu historia. Esa mujer no tenía nombre en la Biblia, pero recibió un título eterno, hija. Jesús la llamó por lo que el mundo había olvidado que ella era. Y tú también eres hijo, tú también eres hija, tú también tienes acceso, tú también puedes tocar su manto y cuando lo hagas, tu flujo va a parar. Tu espera va a terminar, tu historia va a dar un giro y tus lágrimas van a encontrar un propósito, porque Dios no es indiferente a tu dolor. Él no ignora tus años de lucha, y aunque hayas sido excluido por la multitud, hoy el cielo se detiene solo por ti. Así que atrévete a tocar, atrévete a creer, atrévete a romper con la multitud y acercarte al borde del manto, porque lo que no pudiste en 12 años, Dios lo puede hacer en un solo instante. Una palabra final para los que llegaron hasta el final. Si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, si decidiste quedarte hasta la última palabra, entonces déjame decirte algo que no es cliché, ni estrategia, ni rutina, es una verdad espiritual poderosa. Eres especial. Eres elegido, eres de los pocos que no solo escuchan, sino que permanecen, de los que no solo sienten emoción al principio, sino que profundizan hasta que la palabra penetra hasta el alma. Y eso, amado hijo, amada hija, habla de ti, habla de tu perseverancia, habla de tu hambre, habla de que el fuego que arde dentro de ti es real, es genuino, es inextinguible, aunque lo hayas dudado. Porque solo los que soportan todo el camino, los que atraviesan todo el desierto, los que aguantan el silencio, el proceso, las vueltas, la esperan, son los que se encuentran cara a cara con la promesa cumplida. Hoy quiero felicitarte, hoy quiero honrarte, porque no todo el mundo llega hasta el final. Muchos empiezan, pocos terminan, muchos se emocionan, pocos se comprometen. Muchos quieren oír una promesa, pero no todos están dispuestos a seguir hasta recibir la revelación completa. Tú lo hiciste, tú llegaste, y eso tiene un peso eterno. Ahora quiero pedirte algo muy especial, como una forma de testimonio, como un acto profético, como una forma de marcar este día. Deja en los comentarios esta frase: esperé en Dios y Él no me falló. Sí, escríbelo con convicción. Esa frase será tu bandera, será tu declaración, será tu grito de victoria al final de este mensaje. Y cuando la leas entre los comentarios de otros, sabrás que no estás solo, que hay otros soñadores, otros heridos, otros perseverantes, otros guerreros que como tú se negaron a rendirse. Y mientras escribes esa frase, quiero que entiendas algo muy profundo. Este video que escuchaste no es un video más. Es parte del cumplimiento del proceso que Dios ha estado haciendo en ti. Es una herramienta de activación. Es una voz que despertó lo que estaba dormido. Es la mano de Dios tocando tu espíritu. Ahora más que nunca te invito a que no te desconectes. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse. No guardes esta palabra solo para ti. Recuerda, cuando compartes palabra de vida,
te conviertes en parte del milagro de otro. Y si no estás suscrito aún, permíteme decir esto, con amor, pero con firmeza espiritual. No puedes ser parte de este fuego, alimentarte de esta palabra, llorar con esta voz y salir como si nada. Dios te trajo aquí para plantarte, para afirmarte, para que formes parte de esta comunidad de fe. Y cuando te suscribes, no lo haces a un canal, lo haces a un altar, a un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta en cada palabra. Hazlo ahora. Sé parte. No mires de lejos lo que el cielo quiere hacer contigo de cerca. Y ahora, antes de cerrar, quédate unos minutos más. No corras, no apagues el fuego tan rápido. Deja que esta música de fondo llene tu espacio y mientras suena, habla con Dios. Agradécele, adóralo. Dile, gracias por no olvidarte de mí, gracias por seguir creyendo en mí, aun cuando yo no creía en mí mismo. Dile, Señor, si este fue solo el principio, estoy listo para ver el cumplimiento. Haz en mí lo que tengas que hacer. Quédate, cierra tus ojos, siente, descansa, porque ya no eres el mismo. Algo en ti se restauró, algo en ti volvió a vivir. Algo en ti volvió a creer. Este fue un encuentro divino, y lo que Dios empezó en ti hoy, Él lo terminará. Dios está haciendo lo imposible para que tu sueño se cumpla. Padre Santo, Dios eterno, fuente de toda vida, de toda gracia y de todo poder, hoy venimos delante de ti con el corazón despojado de toda máscara, desnudos en el alma, transparentes en el dolor, porque reconocemos que si no vienes tú a intervenir en nuestras vidas, si no soplas sobre nosotros, si no hablas a nuestra realidad, si no tocas lo seco, si no llamas lo muerto, si no haces lo imposible, nada cambiará. Oh Señor, hoy no venimos solo con palabras, venimos con lágrimas acumuladas de años, con frustraciones que aún no hemos terminado de entender, con promesas que parecen demoradas, con oraciones que sentimos que quedaron flotando en el cielo, esperando una respuesta que no llegó a tiempo. Pero también venimos con una semilla de fe que se niega a morir. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de pactos eternos, Dios que no olvida, que no duerme, que no miente. A ti clamamos en esta hora sagrada, en este cierre que no es un final, sino un nuevo principio. Sopla, Espíritu Santo, sopla sobre cada hijo tuyo que ha llegado hasta aquí. Sopla sobre sus huesos cansados. Sopla sobre los sueños abandonados. Sopla sobre el vientre estéril, sobre las manos vacías, sobre el alma que ha sido golpeada por tantas tormentas y levanta, Dios, lo que parecía irrecuperable. Padre, hay quienes han llorado solos por años. Hay quienes han sido silenciados por el miedo, quienes dejaron de contar lo que soñaban porque ya nadie les creía, ni siquiera ellos mismos. Pero hoy, en esta oración, en esta atmósfera, en esta hora marcada en el cielo, te pedimos, restaura lo que parecía perdido, resucita lo que fue enterrado, aviva lo que fue apagado, vuelve a poner color en los sueños en blanco y negro. Jesús, Hijo del Dios viviente, tú que llamaste a Lázaro desde la tumba, tú que detuviste la procesión de la viuda de Naín, tú que tocaste al ciego con barro, tú que abriste el mar, que multiplicaste panes, que diste vida a lo que no existía, hazlo otra vez. Hazlo con este hombre que está a punto de rendirse. Hazlo con esta mujer que ya no cree que sea posible. Hazlo con este joven que enterró su llamado. Hazlo con este corazón que ya no espera nada. Hazlo con el que fue traicionado, con el que fue abusado, con el que fue olvidado. Hazlo, Dios, con cada persona que siente que su historia ha sido una cadena de fracasos, pero que hoy decide creerte una vez más.
Señor, intercedemos ahora por cada sueño legítimo que fue sembrado en ti, cada promesa que fue hablada en oración, cada visión que nació en un altar, en una vigilia, en un retiro, en un susurro del Espíritu y que ha sido golpeada por la realidad, por el tiempo, por la duda, por el rechazo, por el desánimo. Te pedimos que envíes ángeles a fortalecer esas promesas. Que los vientos del cielo comiencen a agitar lo que estaba estático, que comience a crujir el terreno seco, porque el río está viniendo. Espíritu Santo, muévete con poder en las casas que están escuchando esta oración. Satura los ambientes con tu gloria. Haz temblar el infierno con la fe de estos hijos e hijas que aún siguen esperando. Cambia el diagnóstico. Cambia el pronóstico, restaura la empresa caída, levanta el ministerio quebrado, vuelve a dar voz a quien la perdió. Haz hablar a los que dejaron de predicar, haz componer a los que dejaron la música, haz escribir a los que soltaron el lápiz, haz crear a los que se enterraron en el miedo. Vuelve a soplar, Señor. Y mientras oramos, profetizamos, viene vino nuevo, viene provisión inesperada, vienen respuestas con nombre y fecha, viene aceleración divina, vienen llaves, puertas, contratos, conexiones, ideas, inspiración, vienen lágrimas de alegría, vienen testimonios que antes eran solo oraciones desesperadas, viene un tiempo donde lo imposible será lo normal. Padre, hoy también te pedimos que levantes la cabeza del que se humilló, que vistas de honra al que fue avergonzado, que restaures la imagen del que se vio como indigno, que abraces con ternura al que ya no se siente amado, que sanes los traumas del que no sabe cómo confiar otra vez, que inundes con tu paz al que vive en ansiedad constante, que traigas orden al caos, dirección al perdido, fe al incrédulo, esperanza al abatido. Que uses esta oración como un altar ardiente, un portal profético entre el cielo y la tierra. Y ahora, Espíritu Santo, te pedimos por lo que viene, porque no solo queremos soñar, queremos cumplir. No solo queremos sentir, queremos caminar. No solo queremos hablar, queremos vivir. Haznos caminar en obediencia, haznos firmes, fieles, perseverantes. Haznos romper con toda pereza, distracción, tibieza espiritual. Haznos valientes, haznos discípulos, haznos profetas y sobre todo, haznos recordar siempre que cuando tú hablas, aunque todo parezca imposible, esa palabra se cumplirá. Sellamos esta oración en el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que resucitó, el que reina, el que viene pronto, el que es fiel hasta el fin. Que todo este mensaje, toda esta serie, todo este video, toda esta palabra, quede ahora escrita en los cielos, y que quien lo reciba no vuelva jamás a dudar del poder de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.